tengo cuatro viernes, me dijo Diego, así que empezamos hoy. Tengo un tema muy lindo, un tema que vamos a estar estudiando. En sí es una carta, una de las epístolas, ¿no?, escritas por el apóstol Pablo. Cuando comencé la vida cristiana leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, me impactó la vida de este gran hombre de Dios, ¿no? Que a su vez, a través de los años sigue impactando el ejemplo, su piedad, su devoción, y cómo Dios hizo una obra grande en la vida y a través de él también en la vida de muchos, y que el Evangelio llegó a nuestras vidas en este tiempo. Y damos muchas gracias a Dios por hombres así, ¿no?, que Dios ha levantado. Así que en esta oportunidad vamos a estar estudiando una epístola escrita por el apóstol Pablo, una epístola que en su debido momento, cuando estudié ya hace algunos años atrás, no fue de impacto para mi vida, fue una tremenda bendición el poder estar estudiándola. Entonces yo quería aprovechar también para poder compartir con ustedes. No sé si me va a dar el tiempo estos 4 viernes para terminarla, pero quizás sea el gancho para una próxima invitación, ¿no? Así que pensando, ¿no? Pensando ahí, como dice Careca acá en Perú, pensar, ¿no? Quizás de repente se pueda seguir avanzando esto, pero bueno, vamos a tratar en todos los medios de poder terminar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Así que vamos a estar estudiando, ¿no?, a la medida que nos dé el tiempo, el libro de Gálatas. Y vamos a estudiar el libro de Gálatas porque no hay otro mayor libro, ¿no?, que defienda mucho la libertad cristiana, ¿no? Es por eso que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, esta epístola a los Gálatas, que ha sido estudiada por muchos, ¿no?, y también ha sido llamada la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana. Algunos quizás lo han llamado la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Pero en realidad, cuando uno estudia el libro de Gálatas, va a observar eso, ¿no? Cómo este hombre, este siervo de Dios, el apóstol Pablo, defendió la fe, defendió la gracia de Dios, defendió la libertad cristiana, a tal punto que hoy en día podemos seguir gozando de la gracia y seguir disfrutando de Dios y de esa libertad que tenemos en Cristo, que Él ya lo pagó en la cruz, ¿no?, muriendo por nosotros. Así que vamos a estar estudiando pues este hermoso libro y vamos a leer algunos pasajes en el capítulo 1. Fíjense cómo empieza esta carta. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, en los primeros versículos va a marcar quién es el que escribió. Bueno, el apóstol Pablo. Y a quiénes se dirige, ¿no?, esta carta, a las iglesias de Galacia. Ahora vamos por parte. Ya que la escritura va a estar hablando acerca del escritor, que es Pablo, ¿no? Si hablamos solamente de quién era Pablo, hablamos de la biografía, vamos a pasar quizá un buen rato, pero vamos a hablar un poco acerca de él, nada más, porque como biografía sería lindo que ustedes puedan, ¿no?, ver la vida del apóstol Pablo, cómo fue su inicio, quién era, ¿no?, cuál era la autoridad siendo joven, cómo él perseguía a la iglesia, ¿no?, cómo él pidió cartas a las autoridades romanas para poder perseguir a estos, como él los llamaba, a estos del camino, como se les conocía a los cristianos en sus inicios, para poder meterlos presos, para poder encarcelarlos y quizá algunos darle muerte, porque él también consintió la muerte, él estuvo presente en la muerte de Esteban.
Fíjense que a tal punto que pusieron sus ropas a sus pies, ¿no? Como un símbolo de autoridad, y siendo joven, ¿no? Siendo joven. Ahora, hablando acerca de ello, él iba de camino y cómo se convirtió al Señor camino a Damasco, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo resucitado pudo transformar la vida de este hombre, es espectacular. Pero quizá de repente eso ustedes lo puedan ir estudiando, investigando de una manera biográfica, ¿no? Para poder aprovechar el tiempo. Pero acá en la escritura dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Notemos acá, es algo interesante porque a Saulo de Tarso, ¿no? Aquel hombre que tenía toda la autoridad es llamado Pablo. Pablo. En Hechos capítulo 13, si ustedes se fijan, ¿no? Es una de las primeras veces que se le menciona a Saulo de Tarso como Pablo. Vamos a Hechos para poder ir estudiando de a poco, ir aprendiendo más lo de la escritura, porque nos hace bien, ¿no? A cada uno de nosotros aprender más de Dios y de lo que Él nos dejó como legado. Hechos capítulo 13, y vamos a leer, fíjense el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Noten ustedes que acá se mencionan los dos nombres. Saulo, pero dice que también es Pablo. Ahora, para explicar un poco, porque hay mucha controversia, algunos dirán, bueno, a ver, ¿cómo es el nombre en sí? ¿Es Saulo? Bueno, era común para la gente de aquel tiempo tener dos nombres, ¿no? Nombres similares, aunque muchas veces diferentes, de acuerdo con, quizá de repente ponían los nombres de acuerdo a la cultura en la cual, al lenguaje. Pero bueno, cierto que sí se menciona acá a Pablo, ¿no? A Saulo y a Pablo en Hechos 13. Ahora, este nombre Saulo es un nombre judío, ¿no? Judío. Y el nombre Pablo era un nombre romano. Así que quizá también dando alusión porque el lugar donde él nació era una colonia romana. Así que era de costumbre quizá los padres poner un nombre judío y un nombre griego, ¿no? Para poder identificarlo. Entonces, cuando Pablo desde muy pequeño quizá, ¿no? Él estaba con los niños jugando, le llamaban Pablo, ¿no? Por toda la cultura romana. Pero cuando su padre lo llamaba a casa, le llamaba Saulo. Así que era costumbre tener dos nombres. Ahora, si nosotros vamos acá a la escritura, cuando Pablo se presenta, da un énfasis muy importante. Él presenta sus credenciales, dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino porque Jesucristo. Entonces acá el énfasis es en las credenciales apostólicas y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo se presenta de esta manera? Porque algunos estaban dudando de su apostolado. Algunos quizá estaban tratando de poder minimizar a aquel siervo de Dios que en un determinado momento llegó a ellos con el evangelio predicando. Y ellos aludían, bueno, Pablo no caminó con Jesús. No, Pablo no estuvo entre los 12. Pablo no escuchó, no vio la transfiguración. Y uno de los requisitos era esto, ¿no? Caminar con Jesús, haber escuchado las enseñanzas de Jesús, etc. Entonces algunos decían, no, Pablo no hizo eso. Pablo no estuvo entre los 12. Entonces él no es considerado un apóstol. Pero sin embargo, cuando Pablo se presenta esas credenciales, Pablo apóstol, y dice algo entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino porque Jesucristo y por Dios el Padre,
que lo resucitó de los muertos. Ahora, es importante porque Pablo tiene palabras fuertes para estos Gálatas, ¿no? Y ellos deberían entender que él escribe con una autoridad apostólica, porque si bien es cierto, él no caminó con Jesús, pero Hechos capítulo 9 habla de el Jesús resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Se le presentó a sí mismo. Ahora, imagínense ustedes, ¿no? Un hombre que tenía toda autoridad para poder meter preso a los cristianos en sus inicios. ¿Quién le podría hablar de Jesucristo? ¿Quién se atrevería a hablarle del Evangelio? No, estoy seguro que nadie. En aquel tiempo nadie quizás se le pondría al frente y le diría, sabes, Jesucristo murió por ti, porque él era un judío celoso, ¿no? Instruido a los pies de Gamaliel. Si ustedes investigan la biografía y todos sus estudios de Pablo, van a ver que él fue celoso de las tradiciones de sus padres, instruido a los pies de un gran profesor renombrado como es Gamaliel en aquellos tiempos, sobresaliente, no mucho más que aquellos de sus contemporáneos. Así que él conocía bien las leyes, él conocía bien las tradiciones de los padres, muy pegado, ¿no?, a las leyes. Entonces, es por esa razón que para él no concebía otro Dios en su mente. Para él el camino, los cristianos, era una secta, era que ellos estaban predicando, ¿no?, algo erróneo y él quería exterminarlos. Entonces la pregunta es, ¿quién se pondría frente a él diciéndole que Jesucristo es Dios, ¿no?, hecho hombre? Imagínense. Aunque él como fariseo creía en la resurrección, porque él mismo dice, soy fariseo de fariseos, pero ¿quién le podría predicar el evangelio? ¿No? A tal punto que él agarraba a los cristianos y los metía preso, inclusive les podría dar muerte. No había nadie. Entonces, como no había hombre alguno quien le pueda predicar el evangelio, Jesucristo mismo se le presentó resucitado. Vamos a Hechos capítulo 9, recordando ese acontecimiento. Fíjense el versículo 1. Dice, Saulo respirando, versículo 1, 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta da a entender que él no conocía quién era el que estaba hablando con él. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Fíjense, en otras palabras, me persigues tanto, es como un aguijón que te golpea a ti mismo, un punzón que te hace daño a ti mismo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué te lastimas a ti mismo? Entonces, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, en Hechos capítulo 9, en estos pequeños versículos da a entender la conversión del apóstol Pablo. Esa conversión no fue cuando Ananías llegó. No, esa conversión fue durante ese proceso de tiempo de espera cuando Ananías llega para dar testimonio de que él era un hijo de Dios. Todo eso ustedes lo pueden estar estudiando en Hechos capítulo 9. Pero volviendo al libro de Gálatas, capítulo 1, Pablo da énfasis a las credenciales apostólicas y es muy importante que lo haga porque Pablo
el llamado de Pablo como apóstol no era de hombre, ni siquiera fue a través de hombre alguno, sino se originó a través de Jesucristo mismo, del Jesucristo resucitado que se le presentó. Es por eso que él dice, no, Pablo no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Así que Pablo basa, ¿no?, su posición apostólica en base a un llamamiento divino realizado a través de Jesucristo y por Dios el Padre. Qué hermoso, ¿no? Poder quizás de arranque, ¿no?, poder quizás estar defendiendo su apostolado. Noten ustedes algo interesante también, ¿no?, que él dice que lo resucitó de los muertos. Dios el Padre es el único, ¿no?, que resucitó a Jesucristo de los muertos, Dios hecho hombre. Acá vemos la deidad de Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo. Ahora, por esa razón, él basa su llamado apostólico en un llamado divino. Ahora, cuando él sigue hablando, dice, y todos los hermanos que están conmigo, no menciona nombre como en otras cartas, ¿no? A veces menciona Pablo y Timoteo, Pablo y Silas. No, acá menciona que los que estaban con ellos eran hermanos en la fe. Fíjense, se identifica como familia de Dios. Dice a las iglesias de Galacia. Ahora, no se refiere a una sola iglesia en Galacia, sino a las iglesias, está en plural. Ahora, por ejemplo, si uno observa algunos escritos que él hace en Primera Tesalonicenses y otros más, noten ustedes cómo él se presenta. Vamos a Primera Tesalonicenses. Fíjense, él dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en singular, quiere decir directamente a una iglesia en Tesalónica. Pero acá en Gálatas dice que se dirige a las iglesias de Galacia. Así que en Galacia había algunas regiones, provincias, lugares, donde también había creyentes, pequeños grupos de creyentes a las cuales esta carta iba a circular entre toda Galacia. Ahora, había básicamente dos regiones de Galacia, una al norte y otra al sur. La del sur incluía ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que podemos nosotros ver en Hechos capítulo cuando él va y llega a esas ciudades predicando el evangelio, específicamente en Hechos 13, si no me equivoco, Hechos 14, si ustedes lo puedan ver, ¿no? Pablo estaba ahí en el sur de Galacia en su primer viaje misionero. Claro, pasó después a Galacia del Norte en su segundo viaje misionero. Pero hay mucha controversia de dónde escribió y a quiénes escribió. Pero lo importante es que el lugar donde se escribió es menos de importancia, porque lo más importante es de que se trata de una carta que tiene algo que decirnos a todos los cristianos, ¿no? Quizá los teólogos, los estudiosos, los que van estudiando la arqueología bíblica, para ellos tratan de investigar y indagar desde qué lugar él escribió, si es de Galacia del Norte o Galacia del Sur. Pero acá no nos vamos a meter en ese detalle, en ese lío, que ellos todavía tienen mucha controversia y no se ponen de acuerdo, pero sí nos vamos a ver el tema de que esto es muy importante para todos los creyentes. Así que, pasando al otro versículo, ¿no? Él dice del versículo 3 al 5, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, noten ustedes cómo él se presenta. Él se presenta diciendo gracia y paz. Gracia y paz. Este es un saludo familiar de Pablo, porque él se está basando sus saludos
tradicionales en ambas culturas, porque la palabra gracia tiene que ver más con la cultura griega y la palabra paz tiene que ver más con la cultura judía, shalom, paz. Entonces él dice gracia y paz, ¿no? Gracia es el regalo inmerecido de Dios, ¿no? Dios nos ha dado un regalo inmerecido, no merecíamos la salvación, pero sin embargo Él es el apóstol de la gracia, ¿ves? Porque va a impartir, va a comunicar el mensaje de la gracia de Dios para todo aquel que cree, porque nosotros creemos en Jesucristo y somos salvos por medio de la fe, y todo eso es ver la obra de gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, Pablo deseaba gracia y paz a aquellos Gálatas, tanto de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Por eso dice, gracia y paz sean a todos vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si uno sigue avanzando y estudiando estos versículos, Pablo habla brevemente de la obra de Dios, ¿no? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que él dice acerca de Jesús es que él se entregó, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Wow, esto es algo que necesitamos recordar. Creyente que no se recuerde o que olvide lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, que se olvide que Jesucristo se dio a sí mismo, entonces va olvidando la gracia de Dios, va olvidando lo que Cristo hizo y va enfriándose, va alejándose, va apartándose y va perdiendo su primer amor. Así que sabemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, habla acerca del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al Padre que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo que lo memorizamos de una, en los primeros pasos en la vida cristiana. Pero de eso se trata, ¿no? Cuando Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros. Ahora, fíjense, dice la Escritura lo siguiente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Wow, eso es algo que necesitamos siempre recordar, ¿no? Que Cristo, por amor a nosotros, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Este es el porqué, ¿no? El por qué Jesucristo se entregó, se dio a sí mismo. El darse a sí mismo fue por nuestros pecados. Porque ¿qué pasa si todavía permaneciéramos en nuestros pecados? Bueno, la Escritura dice que el pecado nos condena, porque la paga del pecado es muerte, en Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. Fíjense lo que dice el libro de Efesios, quizá unas hojas más adelante, en el capítulo 2, dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Wow, estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando habla acerca, dice, muertos en vuestros delitos y pecados, acá en Efesios se refiere tanto a judíos y a gentiles, porque el gentil estaba muerto por su pecado, y el judío estaba muerto por sus delitos, por no cumplir la ley, por desobedecer la ley y por quebrantar la ley. Entonces, pone en un mismo saco Pablo tanto a judíos y a gentiles, que todos pecamos, que todos hemos pecado y estamos destinados a una muerte. Jesucristo se dio a sí mismo, dice Gálatas, por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se entregó por nuestros pecados. Ahí vemos el amor de Dios.
ese amor grande, ese amor tan inmenso que era necesario que Jesús se entregase, ¿no? Así por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Así que estas palabras que se dio a sí mismo por nuestros pecados son muy importantes para nosotros, porque Él quería, ¿no? Él deseaba salvarnos. Así que cuando Pablo habla a los Gálatas, les hace recordar la obra de Dios. No solamente que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, sino para librarnos del presente siglo malo. Ahora, estamos viviendo en un siglo malo también hoy en día, ¿no? Los hombres siguen viviendo en este siglo malo. Nosotros como creyentes seguimos viviendo en un siglo malo, ¿no? En muchos sentidos los Gálatas estaban en batalla y a veces perdían en este siglo malo. Y ellos necesitaban saber que Jesús había venido a salvarlos de este siglo malo. Lo que Pablo hace es recordarles, ¿no? Que Jesucristo vino para librarlos del presente siglo malo. Ahora, no vamos a estar libres de la presencia de este siglo malo hasta que estemos con Jesucristo. La única manera de poder estar libres de este presente siglo malo es tener a Jesús en nuestro corazón. Porque solamente Jesús puede librarnos del poder de este siglo malo. Por esa razón, el libro de Gálatas es la carta de la libertad, porque Cristo nos libertó del pecado. En Cristo somos libres del pecado. ¿Ves? Por eso es llamada la carta magna, la carta de la libertad, porque Él quiso, dice el versículo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No fue la voluntad de hombre. El propósito de esta obra de salvación es para glorificar a Dios el Padre. ¿Ves cuán importante es ver lo que hizo Dios a través de Cristo para poder perdonarnos, para poder salvarnos, para poder hacer su obra maravillosa en nuestra vida? Y hoy, ustedes y yo podemos gozar de esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Estábamos encadenados al pecado, ¿no? Imposibilitados de poder vivir la vida cristiana, pero Cristo nos hizo libres para poder vivir la vida cristiana. Y de eso se trata el libro de Gálatas, ¿no? De poder saber no solamente lo que Cristo hizo, sino también saber de qué se trata la vida cristiana, cómo poder seguir adelante la vida cristiana y vivir la vida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las cosas que podamos hacer sea para la gloria de Dios. Como dice la Escritura, todo lo que hizo posible nuestra salvación fue conforme a la voluntad de Dios. Nació del corazón de Dios, de su voluntad, el salvarnos, el librarnos del presente siglo malo. La falsa doctrina es un problema real hoy en día en muchas iglesias. Pero te digo una cosa, ahora que vamos a pasar al próximo versículo, vamos a ver que había un gran problema acá. Y había un problema real, es que había entrado encubiertamente una falsa doctrina que se estaba manifestando ya. Y esas falsas doctrinas en realidad roban la gloria que le pertenece a Dios. Así que vamos a ver, fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente
Ahora, me detengo un momentito. Quiero que ustedes noten junto conmigo algo que no está escrito acá en el libro de Gálatas, que sí Pablo lo menciona en otras cartas. Acá lo que falta son las expresiones de agradecimiento o alabanza que el apóstol Pablo siempre escribía al comienzo de sus cartas. Fíjense, Romanos capítulo 1. Noten ustedes cómo él empieza escribiendo sus cartas, ¿no? Y uno de ellos es Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 1, fíjense el versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cómo empieza? Dando gracias a Dios. Igual manera está en Primera de Corintios. Noten ustedes, Primera de Corintios capítulo 1. Ahora, dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si ustedes pueden ver Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, él empieza siempre con palabras o expresiones de agradecimiento. Pero ¿por qué acá en el libro de Gálatas no escribe palabras de agradecimiento? La razón es que había entrado una doctrina errónea y Pablo no hace palabras de agradecimiento porque él va directo al grano. Básicamente, ¿no? Está diciendo cosas que él necesitaba tratar con urgencia. En otras palabras, dice, tenemos que hablar algo. No quiero saludarles, no quiero quizá decirles gracias a Dios por su vida. ¿Por qué? Tenemos que hablar de algo importante, algo urgente. Por eso dice, estoy maravillado. ¿Por qué Pablo tenía que hablar algo urgente? Porque había el peligro de un evangelio diferente. Y acá Pablo muestra su sorpresa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ahora, qué tremendo, ¿no? Parece que Pablo estaba sorprendido, no tanto porque algunos se alejan, sino que se estaban alejando tan pronto, ¿no? Ellos se estaban alejando de la persona que los llamó, noten ustedes, tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. La pregunta es, ¿quién es el que nos llamó a la familia de Dios? ¿Quién es el que nos llamó a la salvación? ¿Quién es el que nos llamó a la vida eterna? Bueno, la respuesta es clara, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó a la salvación, nos llamó a la vida. Él es la vida. Por eso en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos llamó. Pero ellos estaban alejando de aquella persona que los llamó. Y al mismo tiempo, Pablo se dirige, ¿no?, a la idea de esa falsa doctrina, de ese evangelio diferente, y dice, para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, para alejarse del verdadero evangelio. Ahora, qué tremendo, ¿no? Para poder alejarse de algo del verdadero evangelio, por decir, necesitamos dar la espalda a la persona de Jesucristo. Los gálatas estaban haciendo eso. Se estaban alejando de la gracia de Dios, estaban dando la espalda a Dios. Es por esa razón que Pablo se sorprende y dice, estoy maravillado. No entiendo. Ustedes comenzaron la vida cristiana bien, comenzaron a depositar su fe en Jesucristo, ¿no? Comenzaron a caminar en los caminos del Señor. Estuve con ustedes enseñándoles la palabra de Dios. Tuve que salir de ustedes por un tiempo y tan pronto han aceptado otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. No lo comprendo, estoy maravillado, no lo puedo entender.
Ahora la pregunta, ¿habrá otro evangelio del que ya hemos escuchado? ¿Por qué? ¿De qué se trata el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Bueno, la palabra evangelio, según como hemos aprendido, ¿no? desde el comienzo, significa las buenas noticias. Ese es el evangelio, ¿no? Las buenas noticias de que Cristo vino a este mundo, de que Cristo, ¿no? murió por nuestros pecados, de que Jesucristo lo crucificaron y fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Esa es la buena noticia de que Cristo vive y viene otra vez. Entonces Pablo está diciendo acá, no, en esto de lo que ustedes están dándole la espalda a Dios no es una buena noticia. Este es un mensaje que da la espalda a Dios. Este es un evangelio diferente del que os hemos anunciado. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, la idea de diferente, ¿no? Acá lo que quiere dar a entender es lo siguiente. Da la idea de otro de diferente tipo, otro de la misma clase. Entonces, lo que Pablo está diciendo no es que hay otro evangelio alternativo de la misma clase del que yo ya les he comunicado. No, en absoluto, no hay otro evangelio. No podemos combinar, no hay otro evangelio de diferente tipo. Solamente hay un evangelio. Y saben, yo estoy maravillado de que ustedes se han dejado engañar por ese diferente evangelio. Vamos a detenernos un poco para poder ver cuál era ese diferente evangelio y de qué estaba maravillado Pablo de los Gálatas. Bueno, estudiando la historia cristiana, habla acerca de que cuando Pablo llegó, ¿no? a la región de Galacia, predicando el evangelio, muchos se convirtieron. Él tuvo que salir y seguir su viaje misionero. Tras él, comenzaron a llegar a esos lugares los famosos judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran personas que quizá también habían depositado su fe en Jesucristo, pero ellos estaban aplicando, ¿no? al evangelio de la gracia la ley. Quiere decir que ellos estaban combinando la gracia y la ley, diciéndoles y hablándoles en cada una de las ciudades a las cuales llegaba a los creyentes que a ellos les faltaba algo para completar a su fe. Imagínense ustedes, ¿no? Ahí vemos a Dieguito años tras años enseñándoles la palabra de Dios, el verdadero evangelio, y quizá él se ausenta y viene otro y le dice, no, lo que Diego está enseñando le falta algo, está incompleto. Ustedes tienen que circuncidarse y obedecer la ley y los mandamientos. Porque si ustedes lo hacen, entonces tienen una salvación completa. Wow, yo creo que ustedes se sorprenderían si alguien viene enseñando de esa manera. ¿Por qué? No tenemos que completar a la fe por medio de la circuncisión. No tenemos que obedecer las leyes para poder disfrutar de la verdadera salvación. Porque la salvación es por medio de la fe, es la gracia de Dios, es un regalo gratuito. ¿Ves? Y Pablo se sorprende y se maravilla porque muchos estaban creyendo y habían captado esa idea y estaban siguiendo ese evangelio diferente. Y es por eso Pablo dice, estoy maravillado. Dice, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Ahí está el problema. Los que os perturban, ¿no? Los que os perturban. Quiere decir, no traen buenas noticias. No es nada bueno lo que ellos están anunciando. Son problemas. Son situaciones en las cuales vamos a tener muchos problemas. Porque lo que están diciendo es una carga
que ni ellos pueden cumplir ni obedecerla, y quieren implantarnos a nosotros, ¿no?, esa carga de obedecer la ley. ¿Saben? Hubo tal controversia que quizá de repente en el segundo capítulo que vamos a estar estudiando vamos a verlo en su detalle, pero Pablo se paró firme combatiendo esto, la libertad cristiana. Y dice, quieren pervertir el evangelio. La palabra pervertir es, quieren cambiar la idea, no quieren cambiar la esencia del evangelio, y no se los voy a permitir. Y es por esa razón que Pablo denuncia a estos falsos que vienen, ¿no?, a poder inquietar, a perturbar a los creyentes. Ahora, ¿qué trajeron ellos? Otro evangelio. En otras palabras, le trajeron problemas. Así que los falsos evangelios, queridos hermanos, no ocurren por casualidad. No, la gente los trae. Las personas que los llevan pueden ser sinceros, pueden ser carismáticos, pueden tener una tremenda elocuencia, pueden quizás ganar tu amistad, pueden ser de repente amigos, ¿no? Pero cuando enseñan, tú tienes que ser como los de Berea. ¿Sabe quiénes eran los de Berea? En Hechos de los Apóstoles habla que eran hombres piadosos, que cuando alguien venía a las iglesias de ellos abrían las escrituras e investigaban para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Ves? Ellos escuchaban e investigaban la palabra de Dios. Necesitamos en las iglesias nuestras ser creyentes así. No debemos creer cualquier doctrina que vengan a impartirnos a la iglesia. Necesitamos para ello conocer la verdad. Te explico. No sé si en la Argentina, pero acá en Perú, los que trabajan en bancos, ¿no? Aquellos que están en la ventanilla, a ellos lo instruyen con billetes para conocer el billete. Le dan todo un estudio y les hacen tocar el billete verdadero, con el solo propósito de que estén tan familiarizados con el verdadero billete que cuando ellos a sus manos llegue un billete falso, ellos puedan detectarlo. Es más, no solamente ya palpan con sus manos, hay máquinas que también ellos pueden pasarlas y detectar el billete falso. Fíjense, no es lo mismo que tiene que suceder en nuestras iglesias cristianas, ¿no? Necesitamos detectar lo falso, pero para poder detectar lo falso necesitamos conocer la verdad, lo verdadero. Por eso el apóstol Pedro dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Necesitamos conocer la verdad. Y ese es el propósito de la escuela bíblica, poder aprender la palabra de Dios, poder estudiar la palabra de Dios, conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Es lo que nos enseñan los evangelios en la enseñanza de Jesús. La verdad nos hará libres. Libres de pecar, libres de apartarnos, libres de alejarnos de Dios, libres de esas falsas enseñanzas para poder estar con los ojos abiertos y atentos. Necesitamos estar vigilantes y para ello necesitamos conocer. ¿Ves? Cuando viene la tormenta, ¿no? Cuando viene ese tornado fuerte, hay árboles que se caen y hay otros que permanecen firmes aunque sus ramas estén rotas, pero permanecen firmes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre árbol y árbol? Bueno, es las raíces. Los árboles que no tienen una raíz profunda, después del tornado y la tormenta, están tirados ahí, ¿no?, en el camino, porque no tuvieron raíz. Pero los árboles que pasan la tormenta y están firmes porque tienen buena raíz, buena profundidad. Por eso el apóstol Pablo dice, arraigados y cimentados en la fe. ¿Ves? La fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Y como creyente necesitamos estar aferrados a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Digo esto en paréntesis porque hay muchas enseñanzas erróneas acá en Perú y también en la Argentina, ¿no? Cuidado, cuidado, porque con sus artimañas, con su palabrería, con su carisma, puede ser que te seas engañado y puedas alejarte de aquel que te llamó. Así que permanezcamos firmes, atentos, ¿no? Y despiertos, ¿no? Con la palabra de Dios para estar cada día firmes sirviendo al Señor. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, hablando un poquito, hemos visto en cuanto al evangelio de Cristo. Es muy importante para nosotros tener claro lo que es la definición del evangelio de Cristo. Y para ello quiero llevarles a 1 Corintios capítulo 15. Fíjense ustedes, siempre es bueno tener esa base, ¿no? Y clara definición, lo que la Escritura nos va a estar hablando acerca de lo que es el Evangelio. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. En los primeros versículos va marcando esa pauta. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, y al último, dice, lo de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Bueno, en los primeros 4 versículos va a declarar, ¿no?, la importancia de saber qué es el evangelio, ¿no? Y Pablo lo declara de una manera abierta, para que podamos nosotros entender la importancia del verdadero evangelio, haciendo hincapié a lo que y diferencia a lo que los judaizantes estaban introduciendo a las iglesias de Galacia. Por eso dice, no, que no es que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y 1 Corintios 15 habla acerca, ¿no?, del evangelio y declara conforme a las Escrituras. Bueno, ¿por qué el verdadero evangelio es ofensivo a la naturaleza humana? ¿Por qué? ¿No? Para poder entender de una manera clara, ¿no?, por qué el evangelio ofende al hombre, ¿no?, a tal punto que lo lleva a la salvación y no tiene excusa, es por la sencilla razón que el evangelio ofende nuestro orgullo en primer lugar. ¡Wow! ¿No? Prácticamente el evangelio nos dice que necesitamos un salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El evangelio no nos da crédito en absoluto para lograr nuestra salvación, sino que todo es obra de Jesús, ¿no? Muriendo en la cruz por nosotros. El hombre es tan orgulloso y por causa de ese orgullo muchas veces rechaza el evangelio. Pero cuando el hombre predispone su corazón a prestar atención al evangelio, Dios quebranta ese orgullo, ¿no? Y da gracia a los humildes. Y la persona llega a los pies del Señor. Por eso el evangelio verdadero, el evangelio que predicamos aún, es muy importante seguir anunciándolo.
a los hombres, porque el hombre necesita, ¿no? Necesita conocer. El evangelio ofende el orgullo del hombre y se doblega ante la palabra de Dios y llega a ser salvo. Y si nosotros podemos ver a nosotros mismos, entre nosotros, algunos hemos sido orgullosos, tan orgullosos, muchas veces. Porque cuando nos predicaron el evangelio, piensa un momento, ¿cuándo fue el día que te predicaron el evangelio? Bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Dice, fue hace muchos años atrás, pero son pocos, ¿no? Aquellos que cuando se les predica el evangelio la primera vez, creen y reciben a Cristo en su corazón. Son pocos, son contados. Muchos, como yo, tengo que confesarlo, he sido orgulloso, ¿no? Que cuando me predicaban el evangelio, escuchaba solamente, le decía, qué lindo, muy bien, gracias, ¿no? Y cuando me querían llevar a una decisión, le dije, no, por ahora no, ¿no? Por ahora no. Hay otros que cuando se les predica el evangelio dicen, no, esto no es para mí. ¿Te has encontrado con personas que cuando les predicas el evangelio dicen, mira, un momentito, para un momento, todavía me gusta la juerga, todavía me gusta la diversión, la noche, las luces? No, otro día. Y rechazan a Cristo. ¿Te recordás cuando escuchaste el evangelio por primera vez? ¿Fuiste de aquellos que rechazaron, poniendo tu orgullo de antemano y diciendo, no, esto no es para mí, es para otro? Claro que sí, te recordás, ¿no? Bueno, ese también era Luchito, ¿no? Muy orgulloso, que muchos años le hablaron y no aceptaba para nada, hasta que el evangelio, ¿no? Un día, llegando por invitación de un amigo, yo le digo, un amigo muy convincente, ¿no? Me llevó a la iglesia, no por mi voluntad, sino porque él estaba comprometido, porque le había dado la palabra a su amiga, ¿no? Y me dijo, no quiero ir solo. Y bueno, por eso me tocó la puerta de noche en plena lluvia y me insistió tanto para acompañarlo. Y nunca me voy a olvidar que esa noche, cuando escuché el evangelio, por mi mente pasó, ¿quién le dijo al pastor toda mi vida? ¿No? Me sentí identificado totalmente por el pecado, ¿no? Y dije, ¿quién le habló? Pero esa noche no tomé decisión, todavía seguía con mi orgullo. Hasta que el hijo del pastor se me acercó y me dijo, te invito a la reunión de jóvenes el sábado. Bueno, como no tenía nada que hacer el sábado, bueno, nunca tenía nada que hacer los sábados, solo era diversión nada más. Entonces le dije, bueno, está bien, voy. Y esa noche, al terminar la reunión, un joven se me acercó, me predicó el evangelio y el evangelio quebrantó mi orgullo y recibí a Cristo en mi corazón. Ofende nuestro orgullo, quebranta nuestro orgullo. Pero no solamente eso, también el evangelio ofende nuestra sabiduría. Hay algunos que se creen sabios en su propia opinión, ¿no? Vemos cuando predicamos a muchos intelectuales y le hablamos acerca de la palabra de Dios, ellos tratan de poder justificarse por medio de su conocimiento, su sabiduría. Ahora, somos salvos por algo que muchos consideran tonto, ¿no? Cuando uno les predica a aquellas personas que se creen sabias, ellos no pueden entender que Dios se hizo hombre. Ellos no pueden entender que Dios murió de una forma humillante en nuestro lugar. Pero cuando Dios obra en nuestra vida por medio del evangelio, no ofende nuestra sabiduría y nos quebranta y podemos entender que Dios se hizo hombre para morir en nuestro lugar.
y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El Evangelio ofende mucho nuestro conocimiento también. Encontramos a muchos doctores. En una oportunidad antes de la pandemia me tuvieron que operar de la vesícula. Se me pospuso un viaje misionero al interior del país, al centro de Perú, a una provincia llamada Ayacucho, ¿no? Que me había invitado un pastor para poder estar predicando unos días y compartiendo la palabra. Se pospuso. Cuando le llamé, me dijo, mira, se me complicó, así que postergamos. Entonces, como yo andaba un poco mal y me pateaba los dolores en la panza, mi esposa Paula me dijo, bueno, anda al hospital, checa un poquito ese tema y sabemos que tenés cálculo. Bueno, entonces llegué, me puse en contacto en el hospital con un doctor muy conocido y él me dijo, bueno, vamos a hacer un par de chequeos y después la operación, y así fue, ¿no? Y en ese transcurso, él me preguntó, y a ver, algunos datos tuyos, ¿qué estudiaste? Y yo le dije teología, y se detuvo, se sorprendió que le dijera que había estudiado teología. Me dice, me gustaría hacerte algunas preguntas. No, tú sabes que los doctores no creemos en lo que es Dios hecho hombre ni nada, pero me gustaría saber, porque una vez me llevaron a ver una película satánica y tuve miedo de la muerte, me dijo, y quiero saber, me causa curiosidad. Entonces, partiendo de ahí, porque él me hablaba de Satanás y todo quiere saber, entonces partiendo de ahí le hablé acerca del Evangelio, ¿no? Y él se quedó escuchando hasta que terminé de hablarle del Evangelio y le dije que bueno, solo queda una decisión. Y él se quedó pensando y llamó a otro colega, doctor, y le dice, mira, ¿no? Él me habló del Evangelio, ¿tú crees en Dios? Y él le dijo, no creo en Dios. Y él me dijo, ¿verdad? Nosotros los doctores no creemos en Dios. Se le complicó mucho recibir a Cristo, porque el conocimiento le cierra el corazón al punto de no creer. ¿Ves? El conocimiento en realidad envanece, pero Dios quebranta muchas veces el conocimiento por medio del Evangelio. Se nos dice que debemos creer en algo que va en contra de los conocimientos científicos y la experiencia personal. Que un hombre muerto, ¿no? Jesucristo resucitó. Para el hombre que tiene conocimiento le es imposible, como este médico. Le es imposible creer eso. Imposible que aquel hombre murió y resucitó. Pero cuando un hombre dispone su corazón, a pesar del conocimiento, el Evangelio que ofrece su conocimiento y lo transforma, de los cuales muchos somos así. Muchos de nosotros hemos tenido mucho conocimiento, mucho intelecto. Tenía amigos, y ahí está mi querido Pinataro, ¿no? Amigos de Uruguay, cómo luchan, ¿no? Porque eso es uno de las grandes barreras para poder aceptar a Cristo. 2, 3 años escuchando el Evangelio y nada. Hay que tener mucha paciencia, predicar en Uruguay, pero cuando se convierten al Señor, se convierten. Y eso es lo que pasó con nuestra vida, ¿no? El Evangelio quebrantó nuestro conocimiento, quebrantó nuestro orgullo, quebrantó la sabiduría humana. Hizo una obra de gracia en nuestra vida. Hoy en día nos alegramos porque en Cristo somos libres. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo el apóstol. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema. Acá el apóstol Pablo no hace una solemne maldición sobre aquellos que traen un falso evangelio. Por eso dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, sea anatema. El evangelio predicado por Pablo es el verdadero evangelio, ¿no? Es un evangelio puro, limpio, un evangelio transformador, un evangelio que cambia la vida del hombre. Y es la razón por la cual como creyentes seguimos anunciando, seguimos hablando. Y este evangelio no tiene un propósito, transformar vidas, transformar vidas. Ahora, acá el apóstol Pablo habla acerca de esta palabra 2 veces, anatema, ¿no? Porque esta palabra significa maldito, ¿no? Una maldición especial. Cualquier persona que declara un falso evangelio es digno de maldición. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo parece tener en cuenta las maldiciones solemnes pronunciadas por Dios, ¿no? Que sobre aquellos que rompen su pacto. Ese pacto que fue descrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Si ustedes se toman un tiempo, no vamos a leer quizá los versículos de Deuteronomio 27, pero hay una lista a partir del versículo 14 de maldiciones, aquellos que quebrantan su pacto. Para Pablo no era suficiente decir, no hagas caso a esa gente. No era suficiente decir, no los escuches. No, no. Para Pablo dice, ellos deben ser malditos. Deben ser malditos. Porque están pervirtiendo el evangelio puro. Porque están anunciando un evangelio diferente. Por eso dice, como hemos dicho antes, ¿no? Le repite 2 veces y da mayor énfasis a ello. Y esa es la idea que tiene el apóstol Pablo para poder prevenir a los creyentes, para cuidar la sana doctrina y también cuidar el evangelio transformador del hombre cuando escuche. Cuán importante es tener clara y entender el propósito del evangelio y defenderla y abrazarla. Ahora, puede ser que sea justo preguntar, ¿no? Quizá de repente, ¿dónde está el amor de Pablo en esto? ¿No? Porque habla duro, ¿no? Pablo no es como el apóstol Juan, ¿no? Que habla acerca del amor y lo manifiesta. Pablo habla duras palabras, y entonces uno se pregunta, ¿dónde está el amor de Pablo acá? Bueno, su amor, él lo expresa por amor a las almas, por amor a aquellos creyentes que están en peligro, ¿no? De poder seguir alejándose de aquel que os llamó. Su amor se ve reflejado en aquellas personas que están en peligros de poder escuchar este evangelio distorsionado y van camino al infierno, porque van sin entender el verdadero evangelio. Entonces, para el apóstol Pablo, él denuncia este evangelio y dice, este es un evangelio falso. No hay otra buena noticia para nada en este evangelio. Si una persona escucha este evangelio, no encuentra salvación. No encuentra salvación. Ahora, si podemos nosotros poner un ejemplo, podemos pensar en un barco y piensa en un barco hundiéndose y las aguas llenas, ¿no? De personas que están a punto de ahogarse. Y vienen 2 barcos en auxilio para rescatar a esas personas que están en peligro. Y uno de los barcos trae una carga de dinamita y le dice, suban, 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 y está a punto de explotar. Y vos te das cuenta que las personas están subiendo a ese barco cargado de dinamita que en cualquier momento puede explotar y puede morir. ¿Qué harías? Bueno, lo que harías es alertar a la gente y decirle, no subas a ese barco.
no subas a ese barco, porque ese barco está cargado de dinamita y es un peligro para tu vida. Bueno, eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Pablo ve a ese falso evangelio como ese barco lleno de dinamita y trata por todos los medios que las personas suban al otro barco para salvar su vida. Y saben, eso es una de las responsabilidades que tenemos como creyentes, advertir a la gente, a esa gente que está camino a una perdición, y hablarle de Jesucristo. Viendo a mi amigo Pignataro, me recuerdo hace muchos años que nos sacaban a las plazas, ¿no? A poner el tablero y predicar el evangelio. ¿No, Pigna? ¿No? Nos rompíamos la boca anunciando el evangelio y predicando esa juventud. Tengo anécdotas, ¿no? Y ahí Pignataro también ahí puede recordar algunas. Siempre hay algunas anécdotas. Pero necesitamos seguir anunciando el evangelio. Necesitamos seguir advirtiendo a la gente y rescatarlos de la muerte. Por eso Pablo da un énfasis tremendo, ¿no? Y él va a defenderla de una manera tal, con las garras, uñas y dientes, para que los creyentes de Galacia no puedan ser arrastrados y seguir arrastrados y alejándose más y más del verdadero evangelio. Por eso es necesario entender lo que dice el versículo 10. Dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Qué tremendas palabras de exhortación que da el apóstol Pablo acá, ¿no? La primera obligación de Pablo se ve reflejada en estos versículos, y era agradar a Dios, no agradar a los hombres. Él rehusó cambiar su mensaje para complacer a Dios, ¿no? Para agradar a Dios. Él estaba más preocupado por agradar a Dios que a los hombres. Siempre, no, en toda la vida, ya sea en la Argentina, en Perú, siempre ha habido predicadores que han buscado la aclamación popular por encima de todo. Y todavía existen algunos. Es parte de la naturaleza caída, que incluso aquellos que tienen la responsabilidad de proclamar el evangelio pueden caer en la trampa de tratar de ser populares y no agradar a Dios. Por eso Pablo dice, pues si todavía, ¿no? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que está diciendo y tratando de decir el apóstol Pablo, que para él era una cosa o la otra. Agradar a Dios o agradar a los hombres. Él no podía dirigir su ministerio hacia agradar a los hombres, en ninguna manera. Él quería dirigir su ministerio a agradar a aquel que lo llamó, a aquel que lo salvó, a aquel que lo ama, a aquel que lo rescató, a aquel que le dio vida a Jesucristo. Esa era su preocupación. Su preocupación era agradar siempre a Dios. Así que una de las cosas que necesitamos nosotros entender, que como siervos, o mejor, la traducción sería esclavos de Cristo, siempre agradar a Dios, agradar a Dios. Queridos, cuando nosotros agradamos a los hombres, hacemos un mensaje liviano, un mensaje superficial, un mensaje como cuando a la torta lo maquillamos, ¿no? Le ponemos ahí polvo de empalpar, algo dulce, para que se vea hermosa. Pero por dentro no hay nada. Necesitamos nosotros hablar la palabra de Dios
no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Para que Dios sea glorificado, para que la gloria se lo lleve a Dios. Y una de las grandes responsabilidades que tenemos como creyentes es que cuando tengamos la oportunidad de poder predicar el evangelio, le hablemos sin temor al hombre de su pecado. No tengas temor de decirle que el pecado lo lleva al infierno. No. Hay muchas personas que cuando hablan del evangelio dan vueltas y no saben cómo llevarlo y cómo hablar del evangelio. Bueno, una de las cosas que necesitas saber es que esa persona se va directo al infierno, al abismo, y necesita ser rescatado. Y vos, muchas veces, y yo tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo. Y no te tiemble la mano de decirle que el pecado es lo que le separa de Dios. El pecado es orgullo, el pecado es todo el vicio, la droga, la mentira, el egoísmo, la murmuración es pecado. Háblale del pecado, ¿no? Y saben, esa persona va a ser quebrantada con el evangelio porque va a entender que ese pecado lo lleva a la muerte. Un siervo siempre trata de agradar a Dios, ¿no? Y no parar de poder seguir anunciando el evangelio a otros. Ahora, es por eso que Pablo dice, bueno, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El versículo 11, a partir de este versículo vamos a estar viendo el origen divino del evangelio de Pablo. Porque él va a hablar, dice lo siguiente, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Qué hermoso ver acá su autoridad del apóstol Pablo. No, esa autoridad fue adquirida mediante revelación. Así que si nosotros hacemos un contraste con el otro evangelio traído por los judaizantes, el mensaje de Pablo era una revelación divina, era una revelación de Dios. El mensaje de Pablo no fue el intento de un hombre para alcanzar y comprender a Dios, sino que fue el esfuerzo de Dios para inclinarse y comunicarse con el hombre, contigo y conmigo, a través del evangelio, para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Ves qué hermoso es, no, lo que el apóstol Pablo está diciendo, defendiendo su apostolado? Los hombres pueden tener muchas cosas maravillosas, pueden enseñarnos muchas cosas, pero la revelación de Dios, que no te quede duda,
la revelación de Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjense ustedes lo que dice Pedro en su carta, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Noten ustedes lo que Pedro dice a partir del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cuán importante es saber lo que tenemos en Cristo. ¿Ves? Pedro nos está enseñando que esta es una revelación divina. Pertenecemos a la vida. Ahora, más que nunca, el mundo no necesita un buen consejo humano. No necesita quizá una persona que le palme el hombro y le diga, todo va a salir bien. No, el hombre necesita la sabiduría de Dios. El hombre necesita escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos en nuestra mano, la revelación divina. Es por eso que tomamos tiempo para poder estudiar la Biblia en la escuela bíblica, para poder aprender la palabra de Dios, para poder crecer cada día, conocer más a aquel que nos amó. Lo que tenemos en nuestras manos es la revelación de Dios y necesitamos abrazarla, necesitamos estar atentos y necesitamos fortalecer nuestra fe para seguir adelante. Es por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es como le dije antes, ¿quién le podría haber hablado el evangelio al apóstol Pablo si él era un hombre que tenía toda autoridad para poder meter preso a los creyentes y muchas veces hasta matarlos? Es el Señor Jesucristo que se le presentó resucitado. Es el Señor Jesucristo que transformó la vida de este hombre. Es por eso que Pablo habla acerca de esa relación espectacular, esa revelación divina en Hechos 9. Ahora, para él era muy importante que todo el mundo escuchara el evangelio, ¿no? Que cada persona pueda escuchar el evangelio, que cada creyente pueda comunicar el evangelio de una manera clara, entendible, para que las personas puedan creer en Cristo. Y eso es lo que Pablo les habla en el libro de Romanos. Fíjense ustedes, el libro de Romanos, vemos ahí uno de los deseos del apóstol Pablo en el capítulo 10. Noten ustedes el versículo 8. Dice 10:8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta, dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué tremendo mensaje de desafío que da el apóstol Pablo. Desafiarnos a creyentes simples, comunes, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, a poder salir, a poder hablar a otros. En una oportunidad estuve escuchando la predicación graciosa que dio un predicador. Dice, si tú tienes los pies feos, predica el evangelio. Y me causó mucha gracia, ¿no? Y él mencionó este versículo, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que necesitamos nosotros caminar, necesitamos salir, necesitamos comunicar el evangelio. Para Pablo no era normal en este sentido, ¿no? Que una persona pueda quedarse quieta con ese tremendo tesoro y esa tremenda responsabilidad, ¿no? Para él le sorprendía que un creyente no pueda hablar de aquel que lo llamó, de aquel que lo salvó. ¿Saben? Es por eso que Pablo habla y desafía a los romanos a poder predicar el evangelio. Y eso que Pablo, él no fundó la iglesia en Roma. Él quería ir a Roma para tener algún fruto. Por eso en el capítulo 1 dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio. ¿Saben? Qué tremendo, ¿no? Lo que encontramos, lo que Dios hizo en la vida de este Pablo, porque él mismo da testimonio que su autoridad fue adquirida mediante revelación de Dios. Ahora, él habla en el versículo 13 de su pequeño testimonio de conversión y también un testimonio acerca de su vida. Porque si ustedes notan lo que dice estos versículos, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Hablando de la conducta, cada uno de nosotros en el pasado no hemos tenido una buena conducta. Era triste. Una de las cosas que me recuerdo mucho en lo personal es que siempre llamaban a mi mamá al colegio. No sé a vos, pero yo era caserito, ¿no? Mi mamá siempre estaba ahí. Doña Pilar, sí, por favor, venga al colegio, una nota, imagínense. Y bueno, la profesora siempre le reclamaba, su hijo no tiene buena conducta. ¿Que se porta mal? No, no se porta mal. Entonces, no, es que se para riendo atrás con toda la gente y no me escucha, ¿no? Y siempre, cada vez, imagínate, ¿no? ¿Cómo era el Luchito antes? No tenía una buena conducta, que digamos, ¿no? No sé, quizá de repente ustedes eran un pan de Dios, pero el que le habla no. No, era medio inquieto. No sé si Pigna era un santito, capaz también era uno de los míos, pero bueno, el Señor hizo una obra, cambió mi vida. Pablo, hablando acerca de su conducta, dice, ya habéis oído acerca de mi conducta, cómo era en el judaísmo, ¿no? Perseguía sobremanera la iglesia de Dios, y es algo importante para él, porque va a marcar y decir, es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios. Y todo esto empezó en Hechos 9, porque ahí en Hechos 9 se describe este notable incidente, cómo el Señor Jesucristo lo salvó, cómo el Señor Jesucristo transformó la vida de este hombre. Todo el mundo había oído cómo Pablo llegó al Señor. La historia de Pablo era conocida por los cristianos en general, y en especial a quienes que había ministrado personalmente.
Podemos saber que Pablo estaba entre el grupo de un pueblo, ¿no? Por un tiempo, predicando el evangelio, y no pasó mucho tiempo hasta que él compartió su testimonio personal, como lo describe acá en el libro de Gálatas, y acá podemos ver el valor de un testimonio. Ese valor que tuvo Pablo al compartir su testimonio. Cuán importante es, queridos, que podamos tener el valor de compartir nuestro testimonio. La pregunta es, ¿sabes compartir tu testimonio de salvación? ¿Cuándo lo hiciste por última vez? No me respondas, pero cada uno sabe cuándo compartimos nuestros testimonios con otros. Para ellos sería lindo que puedas saber, no compartir tu testimonio. ¿Cómo eras en el pasado? ¿Cómo era tu conducta en el pasado? Así que cuando compartas tu testimonio, habla de cómo era tu conducta en el pasado, ¿no? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo Cristo cambió tu vida? Y lo que Dios está haciendo el día de hoy. Y basa ese testimonio de salvación con un versículo de seguridad de salvación. Si yo te preguntara, ¿sabes un versículo de seguridad de salvación? Me lo tendrías que decir, porque cada creyente necesita saber en dónde basa su salvación. Y dónde basamos nuestra salvación es en la palabra de Dios. Así que un versículo de seguridad de salvación es para poder tener la certeza que Dios cambió mi vida. Cuán importante es que podamos tener ese valor de compartir nuestro testimonio con aquellos, quizá de repente que estamos amigos, a vos, a hijos, familiares, sería lindo que puedas tener el valor como el apóstol Pablo, compartir su testimonio, ¿no? Para que las personas vean lo que Dios hizo en vos. Pero no solamente es hablar y compartir nuestro testimonio. Sino que mostrar testimonio, dice una frase acá, no sé si en la Argentina, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo importante es también mostrar el cambio que Dios produjo en nuestra vida. Y Pablo habla acerca de su conducta en el judaísmo y dice, como yo perseguía de sobremanera la iglesia de Dios. Acá Pablo presenta sus credenciales como un celoso judío persiguiendo a cristianos. Cristianos que sin duda alguna eran perseguidos, maltratados, y todo ello empezó en Hechos capítulo 8, cuando comenzó la gran persecución. Fíjense ustedes, todo esto lo relata el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 8, porque todo se suscita después de la muerte de Esteban. Capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casas a mujeres, no se regaban por todas. ¿Qué estaban haciendo cuando por todas partes? ¿Estaban hablando quizá de la familia? La respuesta es no. Dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que se describe acá bajo una persecución enérgica de Pablo a los cristianos. Y cómo los cristianos no iban, no, en el camino anunciando el evangelio.
Saben, esto demuestra que Pablo no estaba buscando alguna otra verdad cuando se enfrentó por primera vez con el Evangelio de Jesús. Desafortunadamente, muchos de los que están buscando una nueva revelación les resultarán quizá algo contrario, algo en la cual como creyentes notamos el engaño terrible, porque aquellas personas que escuchan una nueva revelación hace que muchos que oyen se alejen de Jesucristo. Hay muchas sectas hoy en día que hacen que muchos se alejen de Jesucristo. Bueno, acá en Perú, por ejemplo, están los mormones, ¿no? Están los testigos de Jehová, etc. No sé en la Argentina qué clase de sectas hay, pero las hay. Y necesitamos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, vemos ahí lo que Pablo está diciendo, ¿no? Dice, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Qué tremendo. Podemos ahí ver el testimonio del apóstol Pablo, un hombre apartado para Dios, ¿no? Cómo Dios reveló y cómo lo apartó para que predicase el evangelio. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que yo le predicase entre los gentiles, podemos quizás hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿por qué Pablo fue elegido para predicar a los gentiles y no predicar a los judíos? Parece que Dios tiene un sentido del humor, ¿no? Porque él amaba al pueblo, él quería predicar a los judíos, pero Dios lo aparta para que predicase entre los gentiles. Bueno, ¿saben? Dios selecciona, Dios aparta al apóstol Pablo para hacer este trabajo de predicar el evangelio a los gentiles, porque Dios tenía un pueblo y Jesús mismo en su oración sacerdotal, en esa oración de intercesión en Juan 17, oraba por sus ovejas que no están en este redil. Fíjense por nosotros, ¿no? Un pueblo alejado de Dios, un pueblo manchado por el pecado, un pueblo que necesitaba la luz del evangelio. Y Dios apartó al apóstol Pablo para que los gentiles, nosotros, podamos escuchar el evangelio y ser salvos. Qué tremendo testimonio que podemos nosotros ver a través de la vida del apóstol Pablo. Y cómo él hace hincapié a esa obra que Cristo hizo en la vida de él en su conversión. Y cuando él se convirtió al Señor, él no consultó enseguida con sangre y carne. Quiere decir, no consultó con los apóstoles, que eran eminentes en Jerusalén, para quizás descubrir quizá el contenido, para que le expliquen bien el evangelio. No, porque el evangelio le fue revelado directamente por Jesús. Ahora, después vemos, y la próxima clase vamos a seguir estudiando un poco más acerca de la vida del apóstol Pablo y el propósito por la cual él escribe esta carta a los Gálatas. La carta magna, la carta de la libertad, la carta en la cual hoy en día podemos nosotros abrazarla porque nos desafía también a poder no solamente predicar el evangelio, sino también a defender el evangelio. Así que, queridos, quizá ya no tengo tiempito más, pero lo dejamos ahí por el momento y la próxima clase vamos a seguir estudiando, ¿no? Un poco más acerca de este libro de Gálatas. Como le dije, ¿no? Tenemos 3 viernes más. Vamos a hacer todo lo posible para poder quizá
terminar de estudiar el libro de Gálatas, pero si no nos da el tiempo, bueno, siempre va a haber oportunidad para poder, quizá en otra oportunidad, seguir terminando de estudiar este hermoso libro, esta hermosa carta, que también nos deja tremendos desafíos para nuestra vida.